Buenos días, tardes o noches. Yo soy Juan José Arcila Valderrama, estudiante de Ingeniería en Sistemas y Computación en la Universidad Tecnológica de Pereira, y en esta ocasión voy a presentar la primera tarea de la asignatura Programación 2, eh, la cual son unos ejercicios básicos en lenguaje C. Entonces, el primer ejercicio nos dice que tenemos que hacer un programa que recibe una temperatura en grados centígrados y devuelve la misma temperatura pero en grados Fahrenheit. Entonces, lo que se hace es declarar una variable que recibirá la entrada del usuario. Se le digita al usuario que por favor pues digite el dato y le damos la posibilidad de hacerlo. Y luego simplemente imprimimos la equivalencia con este pequeño mensaje. Entonces vamos a ver cómo se ejecuta. Por ejemplo, vamos en grados mejor. Y esto es efectivamente correcto. Ahora podemos ejecutarlo otra vez y vamos a introducir esta vez 23 grados. Y por último vamos a introducir, por ejemplo, unos menos 100 grados. Verificar de varias maneras, así que podemos continuar con el siguiente ejercicio. El segundo ejercicio de la tarea consiste en un programa que calcula el volumen de una esfera en base a un radio dado por el usuario. Entonces lo que se hace es incluir aparte de la librería Studio, bueno, stdio.h, se incluye la librería math.h para poder utilizar algunas funciones como la función POW, que está por aquí, la cual nos permitirá exponenciar un número a otro. También aquí se define una macro que nos va a permitir definir el valor de pi. Definir una macro tiene varias ventajas sobre definir una constante o simplemente escribir el número, así que decidí hacerlo así. Y aquí se crea una variable que recibe la entrada del usuario, el radio de la esfera. Se le dice que lo digite. El usuario efectivamente lo digitará. Y luego se dice simplemente cuál es el radio de la esfera. Entonces vamos a ejecutar el programa. Y entonces, por ejemplo, digamos el radio 1 tiene un volumen de 4.18879. Ahora vamos a otro radio, un radio y vamos a colocar ya un radio un poquito más salvaje, por ejemplo, un -4. Aquí cometí un pequeño error. Y efectivamente nos va a dar este valor de aquí. Así que eso es todo por este ejercicio. El tercer ejercicio de esta tarea consiste en un programa que calcula el perímetro de un rectángulo en base al largo y ancho del mismo. Entonces lo que se hace es incluir la librería stdio.h. Se crean dos variables, el largo del rectángulo y el ancho del rectángulo, que servirán para que el usuario introduzca valores a las mismas. Luego se le dice que introduzca el largo, el ancho y luego se imprime su perímetro. Entonces vamos a ver cómo funcionaría. Ejecutamos. Un rectángulo de lado 3 y de ancho, y eso da 10. Podemos intentar con, por ejemplo, imaginemos que un rectángulo tuviéramos un cuadrado.
que tenga lado 10 y 10, entonces tendríamos su perímetro de 40. Por último, vamos a intentar otra vez un cuadrado, pero esta vez del lado 1. Eso sería todo por este ejercicio. En un programa por el usuario. Entonces, lo que hago yo es incluir la librería stdio.h, defino una macro que pues servirá para más tarde, para representar un kilómetro en millas. Se crea una variable llamada kilómetros por hora, donde el usuario introducirá el valor, se le dice al usuario que lo haga, el usuario lo hace y luego se imprime la equivalencia usando pues la simple fórmula de conversión entre kilómetros por hora y las millas por hora. Entonces vamos a ver cómo se ejecuta. Por ejemplo, si colocamos kilómetros por hora, nos va a dar efectivamente 0.62, que son los primeros dos dígitos de aquí, tal y como está codificado en esta zona. Podemos volver con algún otro valor. Lo que se está moviendo a 40 kilómetros millas por hora. Por último, imaginemos que ya tenemos un vehículo mucho que se está moviendo a 41 millas por hora. Eso sería todo por este ejercicio. El quinto ejercicio de la tarea consiste en un programa que convierte de horas de horas y minutos a el total de minutos. Ahora, simplemente como una salvedad, si la hora introducida es una sola, se va a mostrar como una horas, no como una hora. Entonces lo que se hace es incluir esta librería, se crean las variables entrada horas y entrada minutos para que el usuario ingrese los valores. El computador le dice al usuario que lo haga para los dos y luego simplemente imprime el total de minutos usando una muy simple fórmula de conversión. Entonces, ahora podemos simplemente ejecutar el código. Dije antes, si digamos, pues 1 horas y 30 minutos equivalen a 90 minutos, lo cual es correcto. Pues como dijo, bueno, la nota es como 1 horas. Otro ejemplo pueden ser por minutos, que son 180. Y así nos vamos a un ejemplo un poco más pequeño. Si colocamos 0 minutos, lo mismo que con las horas, pasa con los minutos aquí, si el total de... Eso sería todo por este ejercicio. El sexto ejercicio de esta tarea consiste en un como si fueran horas y minutos. Aunque, pues, aquí nota que marque como salvedad y es que si la cantidad de horas totales resulta en 1, pues en la pantalla se verá como 1 horas y lo mismo pasará con los minutos. Entonces yo lo que hago es incluir esta librería, crear esta variable para que el usuario entre su dato, se le dice que lo entre, lo entra y se muestra la equivalencia en horas y minutos. Entonces ejecutamos el código. Entonces digamos que tenemos 61 minutos en un minuto. Efectivamente, 1 hora y 1 minutos, dijo. Entonces, ahora, por ejemplo, yo qué sé, 8374, tendremos que, perdón,
tendríamos que eso equivale a 139,34 minutos. Un ejemplo, si tuviéramos 0 minutos y 0 minutos. Y eso sería todo por este ejercicio. El séptimo ejercicio de esta tarea consiste en un programa que toma un nombre, un apellido y un año de nacimiento en este caso y los muestra juntos en ese orden. Ahora, primero, para las entradas nunca hay que usar un espacio porque eso va a causar resultados un poquito inesperados. Idealmente no hay que usar caracteres especiales porque simplemente no se van a mostrar bien y el año no debe tener más de 4 cifras porque pues la variable no lo va a aguantar. Entonces, incluimos la librería estudio.h, pero también la librería string.h debido a que al intentar un método para imprimir lo que pide el usuario, lo que pide el cliente, pues simplemente no funcionó. No, la verdad no tengo ni idea de por qué. Em, pero simplemente con este otro método el problema se solucionó. Así que lo que hice pues fue crear 3 arreglos de tipo carácter para entrar el nombre, el apellido y el año y otro arreglo también de tipo carácter pero de 80 espacios llamado salida. Entonces los primeros 3 reciben la entrada del usuario y la salida pues juntará las entradas para mostrarlo en pantalla. Entonces se le dice que digite el nombre, lo digita y eso se mete en la salida con la función strcat. Se hace que haga lo mismo con el apellido y lo mete en el apellido y de nuevo lo combina en la salida. Y lo mismo ocurre con el año de nacimiento. Acá hago algo para que pueda aparecer correctamente la letra ñ con el código ASCII y se hace precisamente eso. Luego ya con la salida, con el arreglo salida completo, simplemente se lo muestra en pantalla. Entonces, pues vamos a ver unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos a alguien llamado Mateo y con apellido Macondo, nacimiento 1970, dando con otro ejemplo, por ejemplo, vamos a probar mi nombre. Entonces, si yo pongo Juan Arcila 2005, debería y es lo que ocurre. Ahora, si colocamos algo más, por ejemplo, Alexander, ¿cuántas letras? 200. Aquí cometí un pequeño error. Si le damos enter, se va a mostrar precisamente Alexander Panev, lo que sea que diga ahí, 200. Y ese es el ejercicio. Entonces vamos con el siguiente. El octavo ejercicio de esta tarea consiste en un programa que hace 4 operaciones elementales con 2 números dados. O sea, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Sin embargo, la única salvedad es que si el segundo número es 0, pues se hará una división entre 0 y eso puede provocar errores en máquinas. Se incluye la librería estudio.h, se crean 2 variables para que el usuario entre sus datos, el usuario lo hace y se muestran los resultados. Para ver el código de una forma un poco más clara se puede hacer esto. Y entonces vamos a ejecutar el código. Por ejemplo, si queremos 1, 1, vamos a probar valores.
Por ejemplo, si tuviéramos 4, no, mejor en la 7. Por último, vamos a intentar otros dos valores, el 11 y 24. Y eso sería todo por este programa. Ahora, este ejercicio 9 lo que hace es un programa que calcula el ángulo faltante de un triángulo basado en los otros dos, los cuales son dados por el usuario. Entonces, se incluye la librería estudio.h, se entra en main, se crean dos variables para que el usuario entre sus datos, el usuario lo hace y se muestra el valor del ángulo faltante. Entonces, simplemente ya con eso podemos ejecutar el código. Entonces, un primer ángulo de 30 grados y el segundo siempre tiene 180. Y efectivamente aquí nos dio. Ahora podemos volver a probarlo. Por ejemplo, ahora probemos con... no, eso es muy grande. Y 100 ángulo sería 53. Y si probamos con un último par, vamos a colocar, por ejemplo, 1 da 178. Y eso sería todo por este programa. El décimo ejercicio de esta tarea lo que hace es un programa que transforma de millas por hora a metros por segundo, usando pues el factor de conversión entre los dos. Entonces se incluye una librería estudio.h, se entra en main, se crea una variable entrada mph, que es lo que va a hacer que el usuario meta ahí, el usuario mete las millas por hora, y pues al hacerlo simplemente se muestra luego la equivalencia. Entonces, vamos a ver en qué resulta. Quitamos estos mensajes y entonces, retira metros por ejemplo. Si queremos saber milla por hora, segundo, podemos ver metros sobre segundo. Vamos ahora a intentar con un ejemplo un poco más interesante. Un carro que se está moviendo a una, que es una velocidad común, creo que en Estados Unidos. Esos son aproximadamente 44.7 metros por segundo, lo cual es bastante. Probar una un poquito más moderada por hora, pero metros por segundo. Y eso sería todo por este programa. El ejercicio número 11 de esta tarea consiste en un programa que convierte de horas, minutos y segundos a milisegundos. Entonces es bastante simple, simplemente se incluye la librería estudio.h, se crea la entrada horas, entrada minutos, entrada segundos para que el usuario meta sus datos, el usuario los mete y se muestra la equivalencia. Aquí se puede ver el código completo. Entonces ya con esto simplemente ejecutamos el código. 3 horas 53 segundos. Milisegundos. Ejemplo un poquito más moderado. Por ejemplo, ¿cuánto es un minuto en milisegundos? Nos daría 60.
de cada, bueno, 6 de cada uno. 6 horas, 6 minutos, nos daría 21.166.000 milisegundos. Y eso sería todo. El programa número 12 de esta tarea consiste en un programa que muestra el resultado de una cuenta. Para poder hacerlo, simplemente se incluye la librería studio.h y math.h, se entra en main y se imprime la cuenta. Pero, ¿cómo es la cuenta? Esta cuenta es una considerablemente complicada. Sería 17 entre 11 más 23 entre 2. Todo eso dividido entre paréntesis, 943 entre 120. Y a esa fracción se le suma la raíz cuadrada de 144, que esto es 12. Y pues luego simplemente se muestra el resultado de la cuenta y eso sería todo por el programa. Entonces esperemos a que compile, a que ejecute y el resultado de la cuenta está aquí. Esto de aquí es el resultado y eso sería todo por este programa. El ejercicio número 13 de esta tarea consiste en un programa que calcula una ecuación con una variable x dada por el usuario. Entonces, se incluye la librería studio.h y math.h. Tanto en este como en el anterior ejercicio, math.h son necesarias para algunas funciones. Entonces, ahora se crea la variable entrada x o entradax que toma la entrada del usuario. El usuario la da y se muestra el resultado de la ecuación. La ecuación es, pues, esta cosa de aquí. Y podemos probar diversos valores para x. Entonces, si le damos 1, si le diéramos 0, por ejemplo, el 150131. Ya por último, podemos probar con lo que a mí me gusta, por ejemplo, el 2, y nos da 3613. Y eso sería todo por este programa. El ejercicio número 14 de esta tarea consiste en un programa que calcula una ecuación con una variable x de un valor dado. Entonces, de nuevo, es lo mismo que el anterior programa, simplemente cambiando la ecuación y la ecuación es aún más compleja que antes. Pero tras haberla hecho, pues simplemente podemos ejecutar el programa. Entonces, si le el vemos que ya en uno nos da un valor bastante grande, un 47.64, 4068, a asignar otros valores. Por ejemplo, probemos con el menos 7. Parece que eso provocó alguna clase de división entre cero. Así que vamos a probar con otro valor, por ejemplo, su contraparte positiva, el 7. Y nos da 49.847817. Vamos a probar con un último ejemplo porque no me convenció el del infinito. Y probemos con el número 31. Da 961.062985. Y eso sería todo por este programa. Por último, el ejercicio 15 de esta tarea consiste en un programa que calcula otra ecuación distinta, pero el código es literalmente el mismo del anterior, solamente que con una ecuación aún más monstruosa. Pero pues eso es todo, esa es la única diferencia. Para apreciar un poquito más la ecuación podemos hacer esto y es realmente monstruosa. Entonces vamos a ejecutar el código. Así que termine una buena idea. Vamos a intentar
556. Otro número, debido a la parte de este, el- y da 58.350.882300. Y vamos, ¿cuánto vale esta ecuación si le asignamos 10.000? Es curioso que de un número tan redondo da... am, bueno, eso está por encima de los billones, de eso estoy seguro. Creo que esos son 10 billones. No estoy completamente seguro, pero parece. Y yo creo que eso sería todo con este ejercicio y con la tarea. Muchas gracias por ver y nos veremos en la próxima tarea.